Analicemos el siguiente ejercicio donde nos dan un triángulo ABC y nos piden calcular su área y me dan algunos datos. Nos dicen que este triángulo ABC es un triángulo rectángulo en B. Quiere decir entonces que el ángulo que se forma en el vértice B es un ángulo de 90 grados, ya que me dicen que el triángulo es rectángulo en B. Me dicen que BD es perpendicular con AC. Quiere decir que el ángulo que se forma aquí en la base del lado AC es un ángulo también 90 grados. Repito, porque BD es perpendicular con AC. Y me dan dos medidas. Me dicen que AD, esta medida de aquí a aquí, mide 16 unidades. Y la medida de AC completa, el lado completo, mide 25. Que si conozco la medida del lado AC completa, que mide 25, y conozco esta que mide 16. Entonces, con esos datos me están pidiendo que calcule el área del triángulo ABC. Entonces comenzamos primeramente a determinar lo que queremos hallar. Queremos hallar el área del triángulo ABC. Y recordamos entonces, bueno, ¿cómo se calcula el área de un triángulo? El área de un triángulo, conocemos una fórmula que nos dice que el área de un triángulo es el producto de su base por su altura dividido por 2. Comenzamos por aquí, que es la fórmula del área para un triángulo en este caso. ¿Qué nos hace falta? La base y la altura. Bueno, en este caso, ¿quién va a ser la base del triángulo? La base sería AC. Y la altura sería entonces BD, ya que BD me dicen que es perpendicular a la base AC. Por eso puedo decir que BD es la altura de este triángulo. Entonces podemos sustituir aquí y nos quedaría con las letras correspondientes, base, que sería AC, vamos a escribirlo, por la altura, que sería BD, dividido por 2. Aquí tendríamos colocados los elementos que nos hacen falta para poder calcular el área del triángulo ABC. Su base, que es AC, por su altura, que sería BD, dividido por 2. Base por altura sobre 2. La pregunta, ¿conozco AC? AC la conocemos. En este caso es 25. No tengo problema. Vamos a colocar aquí 25 por dividido entre 2. BD es la altura del triángulo. O sea, tendría por aquí, vamos a ir buscando los datos que nos hacen falta. Primero, BD, la longitud de BD no es más que la altura del triángulo. BD, que es la base, en este caso, de este triángulo que está aquí, y de este triángulo que está aquí, compartido con el triángulo rectángulo ABC. Pero con respecto al triángulo ABC, él es su altura. Entonces, no conozco la altura, pero conozco un teorema que me permite usar la altura. Y como me permite usar la altura, entonces puedo buscar el valor de la longitud de la altura. Y me dice que en un triángulo rectángulo, y el triángulo rectángulo en B, el cuadrado de la longitud de la altura, o sea, me dicen que el cuadrado de la longitud de la altura es igual al producto de las dos proyecciones de sus catetos. Quiere decir, traducido al lenguaje normal, altura h al cuadrado igual al producto de esta proyección multiplicada por esta proyección. ¿Quién sería la proyección de AB? Sería AD. Sería entonces AD por CD. El cuadrado de la altura es igual al producto de las dos proyecciones de la base, en este caso que sería la hipotenusa del triángulo ABC. Como tengo la altura que es perpendicular en el punto E, sería entonces AD y CD. Esta altura no es precisamente, recuerden que la altura es BD, quiere decir, buscando la altura tendría BD y sencillamente sustituir una fórmula.
Mi problema sería buscar la altura. Vamos a ver, ¿quién es AD? AD lo conozco por dato, que es igual a 16. Entonces tendría la altura al cuadrado igual a 16 unidades por... ¿Y quién sería CD? CD no lo conozco, pero conozco la medida del lado AC y conozco la medida de AD. Entonces CD sería restarle la medida de AC a la medida de AD. Entonces podría escribir por aquí, como segundo paso, decir lo siguiente. ¿Quién sería CD? CD, que lo quiero buscar, sería la diferencia entre AC y AD. Repito, CD sería AC menos AD. Entonces, tengo por aquí esas medidas. AC lo conozco por dato, me dicen que es 25, y AD me dicen que es 16. Entonces CD sería igual a 9 unidades. Quiere decir, si este mide 16, esta medida mide entonces 9. Para que 16 más 9 me dé la longitud de AC, que es la base del triángulo, que es 25 unidades. Entonces ya CD lo calculamos, que es 9 unidades. Si H cuadrado es 16 unidades por 9 unidades, entonces H sería la raíz cuadrada de 16 por 9 por unidades cuadradas. H será igual, raíz de 16 exacta es 4, la raíz de 9 también exacta que es 3, y la unidad cuadrada, la raíz sería U. Por lo tanto, H sería 3 por 4, 12 unidades. Otra forma de buscarlo, muy sencilla, multiplico 9 por 16, me daría 144, y la raíz de 144 daría 12, que es lo mismo que extraer la raíz de 6 y la raíz de 9. Ya calculado H, recuerden que H no es más que la medida de BD, que es la altura del triángulo. Entonces recuerden que el área del triángulo es base por altura sobre 2, la base es AC y la altura es BD. Y ya la altura entonces la buscamos aquí, que serían 12 unidades. Entonces aquí lo que nos queda es efecto de la operación. Simplifico aquí, 12 con 2 me daría 6, 25 por 6 me daría 150. Quiere decir, el área del triángulo ABC es igual a 150. Como es área, unidades cuadradas. Porque estoy multiplicando base por altura. Me daría unidades por unidades, unidades cuadradas. ¿Qué hicimos en este ejercicio? Bueno, en este ejercicio nos daban algunos elementos. Tenemos que buscar la altura del triángulo para buscar el área. Porque el área es base por altura sobre 2. ¿Cómo buscamos la altura? La altura sería H. Y por el teorema de la altura, el cuadrado de la altura es el producto de las dos proyecciones. Calculamos entonces la altura y podemos buscar el área. Antes de eso, tenemos que restar, porque me haría falta medida, no la tenía, pero tenía AC y tenía AD. AC menos AD me daría BC, que es lo que yo quiero, que son las dos proyecciones. H cuadrado es 16 por 9, lo que hicimos aquí, y nos dio 12, y sustituimos la fórmula, y nos dio 150 unidades cuadradas. Es decir, este es el proceso de este ejercicio para calcular el área. Conocidos estos datos, las dos proyecciones de la hipotenusa, o en este caso, la hipotenusa y una proyección. Con esto resto, obtengo la otra proyección, aplico el teorema de la altura, busco H cuadrado, y entonces ya puedo sustituir en la fórmula que es base por altura sobre 2 y calcular el área de ese triángulo.